Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, un lugar para aprender a cuidarte y empezar a ver la nutrición como una aliada que te ayudará a encontrarte mejor y a volver a disfrutar de la comida como antes. Creo que la salud tiene que ser integrativa, donde la alimentación y la salud intestinal tienen un papel fundamental en tu bienestar físico y emocional. Por eso en este podcast hablaremos de cómo mejorar tu salud yendo siempre a la raíz del problema, sin parches que solo camuflan tus síntomas. Si quieres que te acompañe personalmente para mejorar tu salud, puedes escribirme en martamarmol.com o apuntarte a mi newsletter donde recibirás consejos y trucos para tu día a día. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nutrición Imperfecta. Yo soy Marta Mármol y el episodio de hoy lo vamos a dedicar a hablar de repostería saludable. ¿Existe la repostería saludable? ¿Es posible hacerla, comprarla? ¿Qué frecuencia de consumo tiene que tener esta repostería saludable? Y sobre todo, ¿qué diferencias tiene, si es a nivel calórico, a nivel nutricional, de sabor, de textura, con la repostería más tradicional? La idea de este tema, aunque ya lo tenía pensado desde hace bastante, lo he adelantado con la polémica que ha habido con la crema de cacao de Carlos Ríos, en la que no pienso entrar porque creo que de alimentación y nutrición tiene poquito esa polémica y tiene mucho de ego, personajes, de amiguismos, de cosas así que a mí la verdad es que no me interesa. Pero sí que ha abierto otra polémica que se ha abierto durante mucho tiempo sobre la repostería saludable, ya que existen muchos cursos, muchos ebooks sobre repostería saludable y hay quien lo pone en duda. Así que vamos a definir muy bien a qué me refiero yo cuando hablo de repostería saludable, qué características tiene y qué frecuencia creo que debe tener el consumo de esta. Para poder hablar sobre repostería saludable, primero que tenemos que definir y ver qué ingredientes, qué composición tiene la repostería habitual, tradicional, como lo quieras llamar. Y lo voy a dividir en solo 3 componentes que son los clave, aunque normalmente tienen muchas más ingredientes, más aditivos, aromas, conservantes, muchas cosas, pero lo básico y principal que normalmente tiene repostería, sobre todo de bollos, bizcochos, galletas, es que tienen harina refinada, es una harina blanca, tienen azúcar y todos sus sinónimos y tienen grasas refinadas. Se van a basar en estos 3 pilares, que esa combinación es una combinación perfecta de palatabilidad, que esté rico, que no nos aporte una saciedad muy grande, una textura perfecta, y eso hace, y es el truco, que la repostería tradicional esté tan rica, sea sabrosa, sea palatable, que guste, ¿no? Y es la combinación de los 3. Por eso muchas veces buscamos como el culpable, ¿no? El culpable es la grasa, el culpable es el azúcar. En este caso no es ninguno per se, sino que es la combinación de los 3. ¿Qué problema tienen estos 3 alimentos? Estos 3 componentes. Por una parte, la harina refinada. Cuando hablamos de harina refinada, que es la harina blanca, es harina de un cereal al que se le ha quitado parte de su grano. Es decir, cuando el grano es integral, nos referimos a un grano íntegro que es entero, con su parte externa, con su germen. Y cuando hablamos de una harina refinada o una harina blanca, lo que le hemos hecho ha sido quitarle esta parte. ¿Por qué se le quita? Porque es por tema de caducidad. Es más sostenible en el tiempo y dura más, y por lo tanto para la industria es mejor tener una harina refinada que aguanta mucho. De hecho, ¿cuánto tiempo lleva la harina que tenéis en el armario en vuestra casa? Seguramente mucho tiempo, porque es un alimento que aguanta bastante. Y para la industria esto es beneficioso, algo que no caduca, o que no caduca con tanta frecuencia, por lo menos. Esto que tiene que ver, para la industria es beneficioso, pero metabólicamente no nos es beneficioso una harina blanca. Una harina blanca al final es carbohidrato, que no nos aporta nada nutricionalmente, no es rico. Hay quien defiende que es rico en vitaminas. En general no nos aporta gran poder nutricional, no tiene unos nutrientes muy esenciales y una cantidad
tan buena como para recomendar este tipo de alimentos. Y lo que ocurre es que al ser refinado, al no tener esa fibra ni esa grasa, va a entrar directamente en nuestra sangre y va a hacer un pico de glucosa bastante alto, cosa que debemos evitar. Este tipo de alimentos sí que puede ser recomendado en algunos casos particulares, por ejemplo para personas deportistas, previo a una competición deportiva de alto rendimiento o de, por ejemplo, una maratón, pues va a ser recomendado utilizar alimentos de fácil absorción y ricos en hidratos de carbono, como puede ser pues, un cereal blanco. Pero bueno, no es el caso y estoy hablando en población general y estamos hablando además de repostería. Por lo tanto, esta harina blanca la vamos a tener que sustituir para poderlo mejorar el producto por otros tipos de harinas, como veremos después, ya puede ser integral o podemos buscar otro tipo de harina, por ejemplo, de frutos secos. El azúcar, en este caso es azúcar blanco, normalmente, entonces, pues si decíamos que la harina blanca nos producía un pico de glucosa bastante alto, el azúcar más. Y encima la combinación de ambos, pues os podéis imaginar, ¿no? Entonces el azúcar, siempre he recomendado disminuir su consumo. De hecho tenéis un episodio de este podcast destinado a cómo reducir el consumo de azúcar, que es el episodio número 11, que te lo dejaré enlazado en las notas del programa. Pues siempre os recomiendo que dejéis el consumo de azúcar. De hecho, este pasado domingo, el 14 de noviembre, fue el Día Mundial contra la Diabetes y una de las mejores prevenciones que podemos tener para evitar este tipo de enfermedades que dependen de nuestro estilo de vida, como es la diabetes tipo 2, es reducir este consumo de azúcar y, por supuesto, también otros hábitos como hacer deporte, mantenernos activos, el descanso y tener una alimentación adecuada. Pero, sobre todo, el consumo de azúcar es fundamental. Y luego el último ingrediente que tenemos son las grasas refinadas. Como os he explicado muchas veces en este podcast, las grasas no son malas siempre que sean grasas de buena calidad. Pero hay otras grasas que son grasas vegetales refinadas, como son el aceite de girasol, el aceite de palma, de colza, bueno, pues de todos los tipos de aceites que nos vamos a encontrar, por desgracia, en todos los productos de bollería, repostería que vamos a encontrar en el mercado. Son aceites vegetales a los que se les ha refinado y por lo tanto son aceites bastante inflamatorios, proinflamatorios, porque son muy ricos en omega 6. Cuidado, porque el omega 6 lo necesitamos, pero en unos ratios que tengan que estar más o menos acordes con el omega 3. El problema que tenemos ahora con la alimentación actual es que consumimos muchos productos muy ricos en omega 6 y muy pocos en omega 3. Por lo tanto, el ratio, la comparativa entre omega 3 y omega 6 es muy dispar y es aquí donde empieza el problema. No porque el omega 6 sea per se malo, porque de hecho otros alimentos como por ejemplo las nueces son ricas en omega 6, pero claro, si no consumiésemos otros productos tan llenos en omega 6 como son estos aceites vegetales refinados que encontramos sobre todo en los productos, porque como siempre digo a mis pacientes, nadie tiene una garrafa de aceite de palma en su casa para cocinar, pero en cambio sí que lo consumimos pues al comprar algunos de estos productos que contienen aceite de palma. Bueno, ya que he mencionado el aceite de palma, que lo he puesto como ejemplo, hace unos años se puso muy de moda hablar sobre el aceite de palma y todo el mundo sabe lo malo que es el aceite de palma. Y este aceite tiene dos cosas malas. Una, que nutricionalmente no es bueno, como os estoy contando, es un aceite vegetal refinado, proinflamatorio. Y luego tiene otro que es el medioambiental, en el que se están talando muchos bosques para conseguir este aceite de palma. Pero este aceite de palma es igual de malo que otros aceites refinados. Por lo tanto, ese reclamo que vamos a encontrar cada vez más sin aceite de palma, de hecho creo que hay una de las cremas de cacao, no sé si es la nocilla o la Nutella, me da igual, tienen como reclamo sin aceite de palma, pero en cambio lo han sustituido por otro aceite igual de malo. Por lo tanto, no nos dejemos engañar con estos reclamos, que cuando algo se pone de moda y de moda mala, por ejemplo en este caso el aceite de palma que todo el mundo sabe que es malo, pues lo cambiamos por otro aceite que la gente aún no conoce y entonces, bueno, pues encima ponemos ahí el cartelito delante y ya todos contentos. En resumen, tenemos estos 3 ingredientes en los que nos tenemos que fijar. La pregunta es, ¿existe una versión más saludable, una versión mejor en el mercado de alguno de estos alimentos? Bueno, pues la respuesta es rotunda y la respuesta es no.
Sí que es verdad que cada vez salen más intentos de repostería saludable, y cuando digo intentos son reclamos. De hecho, el otro día yo, pasando por el pasillo de galletas y de bollos del supermercado al lado de mi casa, me di cuenta, porque la verdad es que no me fijo, ahí voy a por un tipo de pan y nunca me fijo en el resto de cosas. Y el otro día me fijé que gran parte del pasillo, o sea, casi el 90% del pasillo, estaba ya destinado a galletas sin azúcares añadidos. ¿Son más saludables este tipo de galletas? Bueno, pues la respuesta, como te puedas imaginar, es que no. Primero porque al quitar el azúcar, están quitando uno de los 3 pilares que teníamos que fijarnos. Pero aunque no tenga azúcar, que ahora veremos qué tiene para sustituir y si esto es mejor o peor, en realidad seguimos teniendo un producto con harina refinada y seguimos teniendo un producto con grasas y aceites vegetales proinflamatorios. Por lo tanto, que hayamos quitado el azúcar ahí no nos soluciona el problema, no nos hace un producto final bueno. Además, hemos sustituido estos azúcares por edulcorantes. Estos edulcorantes, los edulcorantes tienen como característica que son acalóricos, es decir, que no tienen calorías, que diríamos, bueno, pues mejor, ¿no? Y que no nos van a elevar ese pico de glucosa tanto, pero recordad que seguimos teniendo la harina refinada, por lo tanto, para personas con diabetes, nos está solucionando parte, pero no del todo, por supuesto. Entonces, pues los edulcorantes en este caso tampoco nos solucionan mucho ese pico de glucosa. Y luego además muchos edulcorantes tienen problemas asociados como problemas digestivos, sobre todo los polioles, los que acaban en ol, el xilitol, el manitol, el maltitiol. Todos estos suelen generar problemas digestivos, pues tanto gases, hinchazón de tripa, pero también otros problemas como migrañas. De hecho, esto es lo que tienen los chicles y los caramelos, y muchas veces estas migrañas derivan de un consumo excesivo de chicles, típica persona que consume chicles todo el rato o caramelos sin azúcar y tiene muchos dolores de cabeza, muchas veces derivan de estos polialcoholes que se usan como edulcorantes. También el chocolate sin azúcares añadidos también puede producir todos estos síntomas. Pero lo que yo vengo a decir es que por solucionar, entre muchas comillas, uno de los 3 pilares de estos malos ingredientes que tiene la repostería tradicional, no estamos solucionando nada. En cambio, sí que no podemos permitirnos poner ese cartel que ponga 0 azúcares añadidos, incluso algún reclamo más visual que nos indique que esto es mucho más sano. Al final, estos son lobos con piel de cordero. Que tenéis otro episodio que también te dejaré enlazado, en el que os hablo de diferentes lobos con piel de cordero, que son estos productos que parecen sanos, pero que no lo son. Y que yo siempre lo recalco porque al final son los más peligrosos, entre comillas, porque como siempre explico, pues un donut, quien se lo come sabiendo que no es sano. Pero muchas veces sí que caemos en consumir algunas galletas, algunos chocolates, pensando que sí que son saludables y que no lo son. Y ahí es donde yo creo que está más el problema, ¿no? Hacer las cosas desde el desconocimiento y no en simplemente hacerlas. Entonces seguro que te estás preguntando, ¿está terminantemente prohibido y es horrible consumir alguno de estos productos? Bueno, pues como en todo, yo creo que la prohibición no sirve para nada, es más tener la información y ser conscientes de que estos alimentos no son saludables, que lo puedes consumir de forma puntual, de forma consciente, informado, y que bueno, que la frecuencia se adapte a tu estilo de vida también. No va a ser lo mismo que la frecuencia sea en una persona sedentaria que en una persona muy activa. No va a ser lo mismo desde dónde lo hacemos. Soy muy pesada con esto, pero creo que es fundamental. No es lo mismo comer galletas de vez en cuando por gusto que hacerlo tras una restricción y hacerlo en forma de atracón. Porque sabemos que antes del atracón hay una restricción, que es lo primero que tenemos que controlar. Entonces, más que controlar, identificar, que la palabra control no está nada bien empleada y yo a veces la uso pues sin darme cuenta. Pero por eso que es muy importante desde dónde se hace. Por tanto, es muy difícil establecer una frecuencia de consumo. Siempre hay que saber desde qué punto se parte. Es decir, qué frecuencia de consumo tiene la repostería saludable que vamos a ver ahora. Bueno, pues va a depender mucho de si tú consumías antes mucha repostería tradicional, mucho tipo de bollería, productos ya comprados en el supermercado.
y en qué punto estás ahora. Es decir, si tú consumías antes galletas todos los días para desayunar y estás en un proceso de reducir ese consumo y durante ese tiempo te haces galletas o te haces un bizcocho para desayunar todos los días, me parece una buena opción, sabiendo que este no va a ser el punto final, que es un punto intermedio que te va a ayudar a lograr ese objetivo. Me parece bien. En cambio, si nunca consumes este tipo de alimentos, empiezas una alimentación saludable y empiezas a hacerte todos los días bizcocho de una repostería saludable, que ahora veremos qué opciones hay, pues a lo mejor no es lo más adecuado, ¿no? Porque al final son productos que siguen siendo muy palatables, siguen siendo calóricos y que nutricionalmente tampoco son nada interesantes. Vamos a meternos ya de lleno en cómo hacer una repostería saludable, en qué nos tenemos que fijar, qué sustituciones podemos hacer y qué opciones hay. Bueno, el objetivo de esto, por supuesto, es conseguir que sea un resultado que esté rico, que esté apetecible, que no esté muy dulce. De hecho, en esto sí que podemos ir cambiándolo, un dulzor adecuado al punto en el que tú te encuentres y, por supuesto, que esté hecho a base de ingredientes buenos. Es cierto que los ingredientes que vamos a usar, por mucho que sean mejores que las otras alternativas, como os decía antes, no son alimentos nutricionalmente súper interesantes. Por tanto, tampoco es algo que debamos sí o sí introducir en nuestra alimentación. Esto es un extra, es darnos un gusto y es tomar cosas que estamos acostumbrados quizás por la cultura en la que vivimos, pero que no son necesarias. ¿Cómo podemos sustituir la harina refinada de la que hemos estado hablando? Pues como se ha adelantado antes, pues por harinas integrales, tanto de centeno, de espelta. Yo lo prefiero a que sea de trigo, porque ya sabéis que tienen menos gluten, pero bueno. Para esto tenemos que fijarnos en que ponga harina integral de. Y esto lo digo porque muchas veces, sobre todo con cereales más novedosos que están relacionados más con alimentación saludable, como es el centeno y la espelta, simplemente vemos harina de espelta y quizás nos dejamos llevar y ya pensamos directamente que es más saludable. Cuando al final, si la harina es refinada, estamos ante el mismo problema. También por harinas de frutos secos, que además con este tipo de harinas, bueno, pues ya no tenemos gluten, estamos aportando más grasa y proteína, por lo tanto más saciedad. Es verdad que más calorías, pero bueno. También con harinas, pues por ejemplo de trigo sarraceno o de otros pseudocereales que sean sin gluten, aunque es verdad que este tipo de harinas, igual que las de frutos secos, no vamos a conseguir algo tan esponjoso, que no pasa nada, es simplemente saberlo para que el resultado final entendamos por qué no ha quedado tan esponjoso como estamos a veces acostumbrados. También la harina la podemos sustituir por tubérculos, por ejemplo, con boniato, con yuca, que queda muy bien la repostería, o con verduras, como por ejemplo puede ser la calabaza, la zanahoria, que es muy típico hacer este tipo de bizcochos, aunque yo también hago uno de calabacín, que para mí es mi favorito. Es verdad que no sustituyo toda la harina, utilizo una harina, puede ser por ejemplo una harina integral de espelta, con un poquito de calabacín. Y además esta verdura a mí me gusta porque le da esponjosidad, le da ese toque más fresco. Para mí me queda mucho más jugoso el bizcocho, pues ya sea con calabaza, zanahoria, calabacín. Los aceites, el aceite refinado que normalmente vienen en los bizcochos o en la repostería, lo podemos sustituir por aceite de oliva virgen extra. Es verdad que le da más sabor, pero bueno, yo creo que es básico. Con aceite de coco. El aceite de coco es muy importante que cuando lo veamos en la lista de ingredientes de los productos, sepamos que es un aceite de coco refinado. No creo que ninguna marca utilice aceite de coco de buena calidad porque es más caro. En cambio, el aceite de coco en prensión en frío que podemos comprar pues en los supermercados, en un herbolario, en una tienda especializada, es aceite de coco de extracción en frío que es bueno, ¿vale? Entonces, este aceite de coco lo podemos usar. Además, es muy importante, es muy útil este aceite de coco porque le va a dar un toque dulce. Y ese toque dulce nos va a hacer, por ejemplo, reducir la cantidad de endulzante que vayamos a usar. También podemos utilizar como fuente de grasa pues un yogur o un yogur griego o incluso un queso mascarpone, aguacate, mantequilla, para sustituir este aceite normalmente pues refinado. Y el azúcar, el dulzor, lo podemos aprovechar, lo podemos utilizar de caramelo de dátiles, que también os dejaré enlazada la receta que yo uso, que al final son dátiles
remojados y triturados. El dátil es una fruta muy dulce, es decir, estamos aportando azúcar, es muy importante saber esto, pero es verdad que viene con la fibra. Entonces la liberación de este azúcar en sangre va a ser más lenta, pero seguimos aportando un azúcar extra y por lo tanto yo creo que tampoco es necesario el consumo diario de esto. Cada vez, cuando te vayas acostumbrando, como os explico cómo reducir el consumo de azúcar en el episodio que os he dicho antes, en el número 11, tienes que ir muy poco a poco. Entonces a lo mejor al inicio puedes añadir más caramelo de dátiles e ir poco a poco reduciendo mientras te vayas acostumbrando a ese sabor más insípido, menos dulce o más sabor de los alimentos. Pero también podemos endulzar con fruta, por ejemplo el plátano, típico plátano que se nos está poniendo malo, lo podemos cortar y meter en una bolsita de congelado y congelar para luego utilizar en repostería. También podemos utilizar otro tipo de frutas más secas como pasas o orejones. La diferencia para mí entre las pasas, los orejones y los dátiles es que las pasas y los orejones sí que me aportan sabor. A mí no me encantan las pasas, entonces a mí me da mucho más sabor una pasa, un orejón, que un dátil, que en cambio el dátil no me gusta. Muchos años nunca me he tomado un dátil solo, bueno, alguna vez, pero que no es algo que me encante. Y en cambio el caramelo de dátiles, pues me aporta ese dulzor que busco y ya está. Pero también podemos estar aportando ese dulzor con verduras, como puede ser la calabaza o la zanahoria, que también tiene su toque dulce. Casi siempre que hablo de repostería, sin darme cuenta, estoy pensando en bizcochos, porque es verdad que para mí, o por lo menos yo es algo que tengo muy controlado y consigo una textura y un sabor muy similar al bizcocho habitual. Es verdad que con un sabor muy distinto porque la cantidad de dulzor es diferente, pero la forma, la textura, la jugosidad, yo la tengo bastante controlada y de hecho, bueno, os dejaré recetas que he compartido en redes sociales, etcétera, os las dejaré en las notas del programa, pero es algo, bueno, pues como os digo, que es bastante sustituible. Es cierto que en el mundo galletas es bastante complicado y yo nunca he conseguido hacer una galleta que sea muy similar a una galleta comercial. Es verdad que sí que se pueden hacer más cookies o algún tipo de galletas que están muy ricas, pero no es cierto que no quedan exactamente igual. Es algo que está rico, que a mí me gusta, pero que ya os digo que no es exactamente igual. Existen muchos tipos de repostería, como pueden ser cremas de cacao, que yo pues se pueden hacer directamente pues con avellanas, con cacao. Yo las hago con base de calabaza, que queda una textura perfecta. También se pueden comprar algunas que están más o menos decentes de alguna marca de suplementos, alguna marca más específica en alimentación saludable, que tienen buena composición. Pero ya os digo, las marcas comerciales típicas que se venden en los supermercados, pues por desgracia no. Y como siempre, para saber si es saludable o no, hay que fijarnos en la calidad de los ingredientes. Pero si nos ponemos ya más al dedillo, también existe otro tipo de repostería, que podrían ser los helados. Los helados para mí es algo que queda bastante bien y para mí no hacen competencia a los helados más comerciales. Para eso necesitamos pues una base que sea más grasa, para lo cual podemos utilizar pues simplemente un yogur o yogur de coco o incluso más cremoso aún un yogur griego o mascarpone, a lo que le añadamos pues algo de fruta. Para mí la combinación de mango y mascarpone me parece brutal, simplemente juntar y triturar, y si queremos hacer una cobertura pues con chocolate y aceite de coco y frutos secos haríamos como el típico magnum almendrado, que para mí es mi cobertura favorita. Pero aquí entran muchísimas combinaciones, podemos hacerlo solo de fruta, utilizar de esa base pues ese plátano maduro del que os hablaba antes para endulzar. Esto va a entrar en juego pues en muchísimas texturas, sabores, y sí que es importante que estos helados, una vez que los saquemos del congelador, los dejemos un tiempo descongelar para que no estén cristalizados. Cuando están cristalizados perdemos esa cremosidad y pasa a ser un polo de hielo que no está tan rico. Es cierto que podemos hacer también polos de hielo que simplemente sea pues un zumo de fruta con fruta triturada. Existen muchísimas opciones. Una vez que hemos visto las diferentes opciones que hay para hacer esto un poquito más saludable, la pregunta es
¿Es realmente esto un producto saludable? Hacemos en casa, pues por ejemplo, un bizcocho de zanahoria. ¿Podemos considerar este producto saludable? ¿Puede estar dentro de un patrón de alimentación saludable de forma continua? Bueno, esto como siempre deberíamos personalizarlo totalmente. Va a depender mucho, como hemos dicho antes, en qué punto esté cada uno, qué tipo de alimentación llevaba antes, qué tipo de hábitos de vida tiene, qué deporte realiza, con qué frecuencia, qué intensidad. Pero bueno, vamos a comparar en diferentes puntos este tipo de bizcocho de zanahoria, por ejemplo, con cualquier repostería o bizcocho que pudiésemos comprar en cualquier supermercado o pastelería. Respecto a las calorías, normalmente al ser una repostería saludable estamos añadiendo menos cantidad de azúcar, menos cantidad de ese producto dulce, de ese endulzante, y por lo tanto las calorías suelen ser menores. Pero, como siempre os digo, las calorías no es lo más importante, no es sobre todo lo único importante. Entonces, en este caso tampoco le vamos a dar mucha ventaja a esta repostería saludable por parte de las calorías. Vamos a pensar que es más o menos igual, quizás un poquito menos, pero bueno, que no está ahí la clave. Porque si estuviese ahí la clave, añadiríamos directamente, pues eso, un edulcorante para quitarnos todas esas calorías que vienen, pues a lo mejor de los dátiles o de eso a que estamos añadiendo para endulzar. Y como os decía, pues no es lo que me está interesando, no es lo que estoy buscando con esta repostería saludable. Nutricionalmente es mejor aquellos alimentos, aquellos bizcochos que hagamos con alimentos de mejor calidad. Pero como os decía al principio, tanto la harina como los endulzantes, como el aceite, no es algo que nutricionalmente tampoco sea súper interesante. Si le estamos añadiendo verdura, la cantidad de verdura que estamos añadiendo para el trozo de bizcocho que nos vamos a comer no es algo relevante. Es decir, nutricionalmente va a ser mejor, pero tampoco es algo que sea necesario. Metabólicamente, en comparativa, es muchísimo mejor la repostería, el bizcocho que hagamos en casa de forma saludable, porque metabólicamente estamos bajando ese pico de glucosa que consumimos al tomar pues un bizcocho tradicional, que estamos metiendo mucha carga de glucemia, mucha carga de azúcar, tanto por el azúcar, por la harina, pero la clave para mí está en este punto, el último punto, que es la saciedad. Todos somos capaces de comer una gran cantidad de repostería no saludable, de galletas, de donuts, bollos, lo que sea. Y en cambio, con la alimentación saludable, al estar hecha más de alimentos, es más complicado poder comer en gran cantidad. De hecho, yo siempre que hago donuts, es muy difícil, son donuts muy pequeñitos, y es que te tomas uno y de verdad no te tomas más, porque es que no te apetece, no te entra. Entonces, para mí aquí está la clave. Aunque calóricamente aunque el donuts que yo hago, que por supuesto no lo es, pero bueno, fuese igual que un donuts normal, en calorías me refiero, la cantidad que yo me estoy tomando es tan baja, me produce saciedad, no me va a producir ese pico de glucosa y por lo tanto para mí aquí está la clave de todo. Entonces, ¿sería para siempre, para todos los días, consumir repostería saludable? Pues como ya os he dicho, yo creo que no. En casos muy puntuales podríamos utilizarlo más frecuentemente, pero esto es algo que va a ser algo puntual. Pues para una celebración, porque un día me apetece, porque me relaja cocinar. De forma puntual podemos hacer un bizcocho, podemos hacer unas natillas, podemos hacer unos helados en verano. Y habrá cosas, por ejemplo, hay helados que sí que pueden ser de consumo más frecuente. Aquellos que sean solo fruta, pues por supuesto se pueden consumir más a diario. Y en cambio, pues a lo mejor un bizcocho que le añadimos bastante caramelo de dátiles, pues a lo mejor es más puntual. Y también va a ser la cantidad que estemos tomando, por supuesto. Pero vamos, que yo creo, mi respuesta y conclusión es que sí que existe la repostería saludable, sí que se pueden hacer opciones mejores y que nos quiten ese capricho, que nos permitan comer más frecuentemente de lo que podemos o deberíamos comer otro tipo de alimentos, pero por supuesto sabiendo
que la repostería tradicional, llena de azúcar y de grasas malas, no es que esté prohibida, sino que tenemos que saber lo que es, para cuándo es y en qué momento y cómo consumirla de manera, pues eso, consciente, tranquila, disfrutándola y sin que se convierta en una prohibición que deseamos de forma continua. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya quedado clara mi opinión acerca de la repostería saludable. Que bueno, que no es para todos los días, pero es una opción que tenemos que tener ahí y que bueno, si nos gusta y la disfrutamos, pues hay que aprovecharla. Te recuerdo que todas las notas, todos los episodios de lo que he ido hablando, algunas recetas, estarán disponibles en martamarmol.com y que como siempre, si quieres apoyar este contenido, puedes dejarme tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, que te suscribas a YouTube, en Spotify y que si quieres que esto le pueda interesar a alguien, puedes compartirlo en tus redes sociales, a alguien que conozcas y que creas que le pueda servir y me ayudarás a llegar a más gente y poder seguir creando este contenido. Te espero en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta.